Hola a todos, mi nombre es Sam Cabrera. Estoy en representación de Blue Fire, una marca integral que está para ayudar a quien sea en la publicidad y en el marketing digital. Y Blue Fire está muy feliz de unirse hoy a Marvin Leo Vélez, que es un hombre de Dios a quien conocemos muy bien, no solo porque formamos parte de todo lo que él hace, sino también porque eh, en lazos familiares se ha unido mucho la amistad. Marvin Leo Ellis es amigo de mi papá de sangre de hace muchos años y por medio de esa unión pues nos conocemos y tuve la oportunidad yo de conocerle a él, de poder escuchar lo que él predica, lo que él pregona y me ha cautivado la palabra de tal manera que hoy lo sigo y hoy tengo la oportunidad de apoyarlo también en mi trabajo, por medio de mi trabajo, a lo que tenemos planeado hacer. Se los queremos compartir y le quiero hacer una pequeña entrevista a Marvin Leo Vélez para que ustedes lo puedan conocer más a profundidad. ¿Qué tal? Bien, me da mucho, pero mucho gozo de empezar este proyecto. Un proyecto un poco diferente para mí, porque siento que me estoy saliendo, si me permiten, en mis chapinismos, me estoy saliendo del huacal, de lo que en algún momento dado en mi vida, desde que conocí al Señor, me enseñaron a mantenerme en un estándar o en un formato determinado, Sí, que de alguna manera creo yo que esta es la manera en la que Dios me está permitiendo no solamente probarle a Él, sino ahora a mucha gente que estamos dispuestos a romper con todo aquello que no es Dios y así. quedarnos con la esencia que hemos aprendido de este Evangelio. Excelente, excelente. Pues para aquellas personas que lo van a empezar a conocer, ¿por qué no nos dice su nombre completo, de dónde es, dónde nació, incluso una biografía rápida para que lo puedan conocer? Excelente, qué buena, qué buena. Eh, bueno, yo bueno, soy un hombre que a estas alturas tengo 58 años. ¿Verdad? Eh, me crié en la ciudad de Guatemala eh, y a los 14 años, de manera milagrosa, me encontré con Jesucristo. Eh, Mi familia, tanto mi familia por el lado de mi padre como por el lado de mi madre, en ninguna de sus generaciones había existido un cristiano desde el punto de vista evangélico, como en aquel entonces había esa gran diferencia que eras cristiano católico o cristiano evangélico en el contexto por lo menos en el que yo me crié. Así que los católicos normalmente eran personas, y lo digo con respeto a los católicos, eran personas que normalmente tenían la libertad de vivir sus vidas desenfrenadamente y pareciera como que el ser católico les permitía que se valía ese tipo de vida. Y cuando alguien se convertía genuinamente al Señor, terminaba siendo evangélico de cualquiera de las denominaciones que habían en mi país y eso le comprometía a vivir otro tipo de vida. Pues yo milagrosamente me convertí al Señor a los 14 años. Empecé a caminar en el mundo evangélico siendo parte de la iglesia presbiteriana en Guatemala. Y ahí por casi 5 años, casi los 5 años, estuve creciendo en el liderazgo. Yo creo que definitivamente Dios me llamó desde el vientre de mi madre y me apartó para su evangelio, que fue muy notorio lo que me sucedió en medio de la generación en la que yo crecí esos 5 años que estuve en la iglesia presbiteriana. Ah, en esos tiempos, más o menos en esos tiempos, que 18, 19 años, el Señor me hizo conocer también muy sobrenaturalmente eh, el poder y la unción y la gracia que produce el Espíritu Santo. En aquellos tiempos le llamaban a todo ello el bautismo con el Espíritu Santo. Y
a raíz de que mi vida empezó a ser revolucionada con el poder del Espíritu Santo, yo me fui acercando a diferentes ministerios hasta que un día, y perdonen que repito esta frase, sobrenaturalmente, porque la verdad voy a tener, creo yo, el tiempo para ir contando en detalle estas cosas, Sí. pero también sobrenaturalmente, un par de personas que yo no conocía, un par de jóvenes que me encontraron en el Hipódromo del Norte, para los que son guatemaltecos sabrán dónde queda, predicando yo la palabra, siendo presbiteriano, andaba predicando en las calles, y un día me tocó estar en el Hipódromo del Norte, y después de predicar la palabra se me acercaron dos jóvenes, y entonces me dijeron que les había gustado cómo había predicado, que de dónde era. Les conté yo dónde era. Y entonces me dijeron, ¿y tú ya recibiste las lenguas, el poder, la unción? Y me empezaron a hablar de esas cosas. Y yo les dije que nunca, literalmente, ¿verdad? Nunca había oído hablar de esas cosas. Y entonces me dijeron, no, hombre, es que no podés andar predicando en las calles si no tenés esa gracia especial. Bajo ese concepto, me dijeron, ¿por qué no te vas con nosotros hoy domingo al culto general de la iglesia Elim Central en Guatemala? Y ese día precisamente pasé dejando mis cosas a la casa, mi equipito de sonido que usaba, un tanto chistoso el equipo que usaba en ese entonces, y me fui con ellos en bus para ir a Elim. Y asombrado yo las multitudes que abarrotaban ese local donde el doctor Otoniel Ríos Paredes, el apóstol, el hermano Otto, predicaba la palabra. Me enamoré del ministerio del hermano Otto. Tuve la bendición de ser un hijo espiritual de él. Y después de algún tiempo, Dios me movió. Algún día voy a tener la oportunidad de ir hablando de estas cosas, porque esa sería la idea, Así de contar el evangelio en base a la experiencia, ¿verdad? Y por supuesto, entendiendo que todo tiene que ver con la palabra del Señor. Pero llegué, me movió el Señor de la iglesia presbiteriana, la dejé cuando ya tenía casi los 5 años y me fui para Elim. Y ahí empecé con los jóvenes, y a pesar de que era un desconocido, al poquito tiempo el Señor me dio liderazgo también dentro de la iglesia. Pasé unos años escuchando al hermano Otto, hasta que un día terminé siendo enviado para estar un tiempo en República Dominicana. Ahí estuve hace muchos años, ¿verdad? Con el pastor Fernando Ortiz. Algunos que sean de allá, pues han de conocerlo muy bien. Ahí estuvimos un tiempo teniendo experiencias muy duras, muy al estilo David en los días que estuvo detrás del rebaño, pero aprendiendo muchas cosas. Regresé a Guatemala, no sé si decepcionado, no sé si frustrado, no sé si derrotado, o al final de cuentas con una potencia de Dios, porque había logrado anular algo de Marvin Bellis que nada durante todo el tiempo de mi vida cristiana había logrado anular. Desde que yo conocí al Señor, pocas frustraciones en mi vida, que las tengo casi como contadas, ¿verdad? De lo que alguna vez yo podía decir, uy, esto sí no me salió como esperaba, ¿verdad? Una de ellas me recuerdo cuando me frustró el Señor, la capacidad que yo tenía de poder memorizar la palabra del Señor.
hicimos un grupo de jóvenes en la iglesia presbiteriana y empezamos a manera como de competencia. Allá en esa iglesia se movía mucho lo que era el esgrima bíblico, buscando perlas, y la gente que ha estado en ese ambiente entenderá de todas esas cosas. Sí. Y se hacían hasta competencias a nivel de las demás iglesias. Entonces, yo formé un pequeño grupo de hermanos y nos inventamos unas tarjetitas que comprábamos en alguna librería, y en la parte de enfrente le poníamos el texto y en la parte de atrás le poníamos la cita bíblica. Entonces memorizábamos todos los textos y atrás estaba la cita bíblica para saber qué era lo que teníamos que aprendernos. Entonces agarrábamos todos los textos y teníamos que ir diciendo en memoria cuál era la cita. Después le dábamos vuelta, agarrábamos las citas y teníamos que saber qué era lo que decía en el texto. Así yo me fui haciendo de mi archivito. Me acuerdo que me conseguí una cajita especial para un tarjetero. Y ya estábamos que 450 citas que nos sabíamos de memoria. Y me vi un joven que con unos 16, 17 años tal vez, engreído con todas las cosas que me estaban pasando, ¿verdad? La gente en la iglesia donde yo estaba, pues se enorgullecían de mi persona. Los líderes me ofrecieron becarme para estar en el seminario teológico presbiteriano de Retaluleu. Y menciono todas estas cosas porque tal vez muchas personas me van a escuchar en otros países, pero también creo que me van a ver y a escuchar personas que son de mi patria, de Guatemala, y entenderán que lo que les estoy diciendo es verdad con todos los datos que les doy. Así que alguna vez fui a conocer una única vez en el seminario teológico, y esa era el deseo de ellos. Así que yo me sentía muy orgulloso, muy pavorreal en esos tiempos, hasta que Dios me frustró. Una vez se me acercó una persona ya bastante anciana y me dijo, me preguntó algunas cosas sobre el amor de Dios, y entonces yo le dije, no, pues como dice en la Escritura, y yo le quería decir Juan 3:16. Imagínense ustedes ese pasaje. Hasta muchos que no conocen a Dios se lo saben. Sí. Y entonces yo me quedé, y como dice, y me quedé trabado. Y no se me venía a la mente lo que yo quería decir. Fue tal la situación que yo le dije, permítame. Y para esa cita tuve que agarrar mi Biblia, que siempre cargaba conmigo, y a buscar la bendita cita que me acordaba más o menos que estaba en Juan, hasta que la encontré. Y le di la cita, me hice el tonto con la persona, me hice el que no había pasado nada. Y después de eso, me fui yo a la casa a revisar mis tarjetas. No me sabía, pero ni el 10% de las tarjetas. Entonces me di cuenta que Dios estaba tratándome de una manera disciplinaria a mi vida. Yo sentí la disciplina del Señor. Es más, podría decir que tal vez nunca recuperé eso que viví. O sea, esa experiencia de tener una mente tan lúcida como la que en algún momento tuve, una memoria memorística, una mente fotográfica para los pasajes de la Biblia, siento que hasta el día de hoy no lo recuperé. Así que me tuve que volver muy dependiente de los programas de la Biblia y de tener a la mano mucho las cosas. De hecho, aquí tengo mi computadora porque no me considero en esas capacidades que antes tuve. Así que eso fue una frustración, ¿verdad? Que yo tuve en otra ocasión. Me acuerdo que fui a predicar a un lugar, a una iglesia presbiteriana que estaba en una colonia que se llamaba Sabana Arriba, allá por la zona 17 o algo por el estilo. Yo era líder a nivel nacional de la iglesia presbiteriana en la juventud, y así que había una inauguración, si no mal recuerdo era la inauguración del local de esa iglesia, y me invitaron como el líder juvenil a nivel nacional, representando a toda la juventud de la iglesia presbiteriana para predicar entre un montón de gente, que habían teólogos, había gente del CETEC, había gente del seminario presbiteriano, un montón de personajes que recuerdo haber visto en esa ocasión.
eh, y me subo a predicar el bendito pasaje del pasaje, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Solo me subo y me pego una trabada. Pero de aquellas que yo me recuerdo que yo decía, hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque de verdad no es comida ni bebida. No podría decir otra cosa. Me tardé tal vez 7, 8 minutos, ¿verdad? Después de que yo predicaba 35, 40 minutos. Y todo el mundo viendo, dicen, ¿y este hombre qué le pasa? Pues, ¿verdad? Sí. Me bajé con la vergüenza más grande de mi vida, que no la olvido. Me despidieron, yo me fui antes de la actividad, no quería ver a nadie. Y me fui frustrado en mi vida. Aparte de esas cosas que las tomé como algo muy eventual, ¿verdad? Lo de la memorización fue la que más me dolió esa vez que me tocó predicar así. Pero cuando regresé de República Dominicana, venía destrozado, ¿verdad? Si me tuviera que preguntar, le diría muchas gracias al Señor y de agregadito, muchas gracias al hermano Fernando Ortiz, ¿verdad? Por propiciar tal quebrada del Señor en mi vida. Regresé tan quebrado que por primera vez empecé a notar lo que era la anulación humana, ¿verdad? Y el fluir de Dios en medio de esa nulidad que uno llega a tener como ser humano. Eso trajo un despertar a mi vida. Tiempo después, al poco tiempo, después de que mi padre espiritual, el hermano Otto, no me quería ver, pero ni pintado, me permitió una vez más la oportunidad de irme a pastorear una iglesia en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador. Y así es como terminé en este bendito país. Sí. Hace 33 años más o menos que estamos acá con Meres, mi esposa, dedicados a predicar el Evangelio. Más o menos así a grosso modo, habrán otros tiempos para compartir más. Es lo que me ha pasado en mi pequeña biografía espiritual. Excelente. No, y creo que aprovecho también para poder invitar a todos a seguirlo, ¿verdad? Los pueden encontrar en todas las redes sociales como Marvin Leo Vélez, en donde vamos a conocerlo un poquito más, porque al final son las experiencias, son estas frustraciones, son todas estas vivencias que le han ocurrido, lo que creo que nos tiene acá. Y me gustaría poder que nos ayudara a explicarle a la gente cuál es el motivo principal o cuál es la razón del por qué estamos haciendo esto. En lo personal, como Blue Fire, estamos siendo un soporte para el ministerio que apoyamos, que es su ministerio, pero en lo personal, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el enfoque de lo que vamos a hacer en estas redes sociales? ¿Y qué van a poder conocer? ¿Qué va a poder conocer la gente por medio de este contenido? Okay. Bueno, para los que no están muy enterados de mi persona, pues yo hace unos 15, 16 años, tal vez el Señor me llamó como apóstol y creo yo que ya será un tema candente también para platicarlo algún día. Así es. El apostolado del siglo XXI. Pero yo me dedico a ministrar algunas iglesias que hemos levantado en el nombre del Señor. Pero decidí empezar a incursionar en las redes sociales, digamos, inaugurándome ahora ya en serio, con un propósito. Encontrar una plataforma en la cual el único responsable sea yo. En el fondo, todos nos tenemos que hacer responsables, pero a veces nos pasamos a traer a otros en eso que hacemos, ¿verdad? Si alguien, por decirte algo, alguien anda con su uniforme del trabajo y de repente empieza a beber en algún lado y se queda tirado, emborrachado con el uniforme, pues de alguna manera se pasa llevando
a la empresa y dice, bueno, ese borracho, ¿qué tipo de trabajadores los que ha de tener esa empresa que este hombre tirado ahí de borracho está? Por supuesto, la empresa no tiene absolutamente nada que ver en eso, pero no deja de pasarse llevando la institución donde trabaja. Yo creo que nosotros estamos también comprometidos con las iglesias del Señor, aunque nuestras iglesias son de carácter orgánico, no tenemos un nombre, no profesamos una denominación, al contrario, somos ajenos a todo eso. Con todo y todo, no deja de existir una plataforma la cual respetamos y en la cual nos sentimos contentos y agradecidos de tener tantos hermanos que confían en que les proveamos la palabra, la enseñanza y de alguna manera les ayudemos en el crecimiento del cual cada uno de los creyentes es responsable delante de Dios. Sí. Entonces, esa es más o menos la manera de proyectarnos en cuanto a las iglesias del Señor. Pero esta plataforma, esto que tú decís, Marvin Leo Vélez, precisamente responde a lo que yo, como Marvin Leonel Vélez, quiero transmitirle al mundo. No pensando propiamente en iglesias, no pensando propiamente en denominaciones, religiones, etcétera, sino pensando en todas aquellas personas, algunas frustradas, que se han retirado de algún tipo de institución por 1000 razones, otras que ni siquiera han querido entrar precisamente al evangelio porque ven alrededor o dentro de ese evangelio que se les está presentando cosas que no comparten o no entienden de lo que va más allá de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, no podemos negar que hay un estuche religioso que está envolviendo el evangelio del Señor en muchos sectores. Y yo me siento llamado, me siento confrontado por Dios para poder salir y empezar a hablar y que cuando alguien diga tal o cual cosa, no le tengan que echar la culpa a nadie. No puedan decir ese presbiteriano, ¿verdad? O ese discípulo del hermano Otto, ¿verdad? O tal o cual cosa, sino simple y sencillamente digan ese tipo que se llama Marvin Vélez dice tal o cual cosa. Así que bajo mi responsabilidad quiero hablar, solo que eso sí, con temor de Dios, confiando en Dios y creyendo una cosa. Dios me llamó para predicar su palabra. O sea, lo que me van a escuchar, cualquiera que se quiera pegar conmigo, no va a escuchar otra cosa más que los conceptos que durante 44 años he aprendido de parte del Señor a través de su palabra. Habrá muchas cosas debatibles, muchas cosas conflictivas para entender, pero bajo mi óptica y bajo, si quieren ustedes, bajo mi propia conciencia y con otro detalle más, bajo el escrutinio de ser un estudiante de la palabra del Señor. Me atrevo y me atreveré a compartir con todos ustedes más o menos muchas cosas interesantes de la palabra del Señor, desnudando la verdad para que no la conozcamos enredada con otras cosas que no sea la verdad. Excelente, excelente. ¿Cómo empezó este deseo de conocer la palabra de Dios o cómo empezó el deseo de interpretar la palabra de Dios de una manera liberadora, diferente, para poder explicar y hacer que la gente pueda entenderla de otra manera? ¿Por qué empezó eso? Bueno, tal vez en el fondo, haciéndome una pregunta para mí tal vez las 2, 3 preguntas que me has hecho, hermano, me están llegando muy al fondo y por eso me es necesario hablar muchas cosas para contestarlas, porque no son respuestas teológicas, claro, ni simples las que quiero dar.
Tal vez a mí esto me empezó a suceder desde que me convertí al Señor. Yo no puedo responder eh, por la conversión de nadie. Solo puedo responder por la conversión mía. Yo no puedo, en el fondo realmente no puedo decir si mi esposa, mi hijo, mis hijos, tu persona, las personas que me ayudan en el ministerio, son o no son convertidas al Señor, ¿verdad? Yo no soy el Espíritu Santo para poder decirlo. Eh, pero sí puedo decir algo. Ah, nacer de nuevo no solamente es un milagro, sino tiene que estar el testimonio del Espíritu, que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Si alguien lo tiene o no lo tiene, esa es responsabilidad de cada quien. Entonces creo que en mi vida, realmente esto de hablar la palabra del Señor, ¿no? De una manera más dinámica, más orgánica, más atrevida, etcétera, nació desde el mismo día en que me convertí. Yo me convertí al Señor en el año de 1979. Y días después me está invitando un amigo. Para mí fue un amigo entrañable por muchos años. Le guardo no solo un cariño y gratitud a él, a sus padres si todavía viven, les guardo un gran cariño. Él se llama Yudvin Colmenares. Y él fue el amigo que yo conocí en el barrio y que se tomó la molestia de llevarme a un campamento cristiano donde yo me encontré con el Señor. Días después me llevó a la iglesia que él asistía, que quedaba a 3, 4 cuadras de la casa, donde en el pequeño barrio donde vivíamos y que todavía existe esa casa donde vivieron mis padres y ahora es de mi propiedad. Así que como a unas 4 cuadras más o menos de la iglesia vivíamos y me llevó. Y entre las actividades a las que me llevó a la reunión de jóvenes. En ese entonces, la sociedad de jóvenes, Cadima, me acuerdo yo que en algún momento dado le pusieron de nombre. Llegaban tal vez como 5 o 6 jóvenes, tal vez, ¿verdad? Entre ellos llegaba Yudmin con su hermano Juanito. Me llevaron a mí, los hermanos Oliva, no se me olvida a mí, y tal vez un par de hermanos más y un anciano que era el que más o menos coordinaba las cosas en ese lugar. Recuerdo perfectamente bien cuando en ese entonces yo no conocía a nadie más que solo a Yudmin y a su hermano. Así que empezó este joven, uno de los que estaban ahí, Rubén Oliva. Así que si algún día me escucha Rubén o si alguien le cuenta, pues muchas gracias por dejarse usar. Rubén era un hombre que después me enteré yo que aparte de estar en la iglesia presbiteriana, escuchaba algo al hermano Otto y algunos ministerios con un poco más de avivamiento y penetración espiritual. Pero muy cuerdo, muy bonito para compartir, se paró y él empezó a predicar, de verdad como que estaba predicándole a 300 jóvenes, ¿verdad? Con un dinamismo, algo bien, pero bien bonito. Cuando él estaba predicando, y ya casi iba terminando, a mí me entusiasmó. Algo así como algún joven mira jugar a Messi, digo yo, y quisiera ser futbolista, ¿verdad? Entonces a mí me pasó más o menos lo mismo. Yo vi a me identifiqué porque él también, recuerdo yo que era moreno, no sé qué tan moreno como yo. A estas alturas ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo yo que todos los Olivas eran morenos como yo, pues, ¿verdad? Entonces, me impresionó verlo predicar y dentro de mí yo dije, ay Dios, yo quisiera hablar como ese joven. Eso fue lo que yo dije en mi corazón. Y yo oí una voz audible detrás de mí
que me dijo, no te voy a usar como él, te usaré más. Yo volteé a ver y no había nadie. Volví en mi corazón a decir lo mismo y una vez más la voz que me respondió lo mismo. Cuando la tercera vez yo lo dije en mi corazón y volví a oír audiblemente la voz de Dios. Yo me asusté, me volteé a ver y había una ventana que seguramente ha de estar en la estructura física del local que alberga la iglesia El Divino Salvador, ahí en Guatemala. Y cuando yo oí la tercera vez esa voz audible, me asusté, pero era tan torpe mi mente que yo dije, estos evangélicos, como mi papá me había instruido mal con los evangélicos, ¿va? Y con la gente cristiana, estos evangélicos han de hacer ese show de voces y bocinas o a saber qué, y se lo andan cuenteando a uno, ¿va? En mi mente tan entorpecida que tenía, yo creí eso. Nunca se me ocurrió, imagínate, pensar cómo están haciendo para escuchar si yo no hablaba. No se me ocurrió. O sea, yo hablaba en mi mente y creía que había alguien que me estaba contestando, ¿verdad? O sea, qué tonto que no me daba cuenta. Pero cuando terminó la reunión, lo primero que hice yo fue levantarme y corrí esa ventana de vidrio nevado. Y no olvido esos detalles. Abro la ventana y me doy cuenta que es una ventana que yo digo que hasta Spider-Man se hubiera resbalado en esa ventana, pues, ¿verdad? Porque se miraban como un poco enmohecida de las lluvias, ¿verdad? Entonces dije, no puede ser que aquí tengan algún equipo o algo. Y ahí me entró un temor de Dios, ¿verdad? Y entonces, agregado a lo que me acababa de pasar de mi conversión, me quedó el testimonio. No te voy a usar como él, te voy a usar más. Y ese golpe me quedó marcado. Yo empecé a estudiar, a leer y a leer y a leer y a leer la escritura. Y a raíz de que la leí incansablemente, los recreos, en las tardes, en las mañanas, yo no tenía horario para leer la Biblia. Lo que después me costó a mí ser buen alumno. De ahí para adelante, yo un año después yo me descontrolé de mi manera normal de estudiante. Nunca fui un estudiante de aquellos que dijeran, wow, qué estudioso este hombre. Pero dentro de la inteligencia que Dios me había provisto, pues me era un poco fácil poder sacar buenas notas, y como un poquitito de aplicado que era, pues salía bien. De hecho, compartí algunos créditos con el mejor alumno del colegio donde estaba, pues, ¿verdad? Por lo menos en algunas materias nos íbamos a los penaltis con los puntos, pues, ¿verdad? Así que no era mal estudiante, pero me empezaron a pasar ciertas cosas que me desenfocaron. Hasta me costó encontrar el camino natural que debería seguir, porque para mí ya todo era la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Entonces, cuando empecé a escuchar y a escuchar, bendito el Señor, Dios me mostró de una manera muy sobrenatural el respeto a la autoridad, que hasta el día de hoy, bendito Dios, aquí estamos sentados, mi hermano Sam, y podemos con el rostro levantado, y sabiendo que me van a escuchar no sé cuántas personas, esperaré yo que millones de personas, y puedo con el rostro levantado decir que a nadie de mis autoridades defraudé alguna vez ni me rebelé contra ellas. Dios tuvo la gracia de ir depurando las cosas de la presbiteriana. Hasta una carta me dieron para despedirme en paz. Con el hermano Otto, se murió el hermano Otto y se murió mi padre espiritual. Nadie puede decir, este se fue en rebelión, partiendo, dividiendo, etcétera. De ahí me quedé un tiempo con el hermano Gaspar, para los que conocen todo el movimiento de lo que sucedió en Guatemala después de la muerte del doctor Ríos. Y de igual manera, el hermano Gaspar me despidió con amor, y creo yo que todavía el siervo de Dios vive y dará testimonio de que lo que digo es verdad. Cuando llegué a buscarlo a su oficina en Santiago, Atitlán, y me dijo,
Marvin, andate en paz, y lloró conmigo y me despidió en paz. Y de igual manera, después estuve con Ministerios Hebrón, con el hermano Marvin Baez, que si de repente también me escucha, o muchos hermanos de Hebrón me escuchan, pues también tendrá que, ya yo creo que después de años, después de unos 15 años, tal vez, más, tal vez de 15 años, sí, como unos 18 años, pues conocer que alguna vez me senté así como estoy contigo, que me invitó el hermano Marvin para estar en Dallas y preguntarme algunas cosas de las que yo predicaba. Y de igual manera me invitó también a quedarme en libertad. Así que puedo darle el rostro a los que han sido mis autoridades y que todavía están vivos, y no presumir de porque ya están muertos que yo les falté al respeto. Aprendí la obediencia y hasta el día de hoy creo que es un principio que hay que mantener. Pero ahí estamos. Y me pasaron algunas cosas que me dejaron con ese deseo de, a pesar de respetar, a pesar de siempre sacarle algo bueno a todos los siervos de Dios que escuché. Hasta el día de hoy, yo no tengo más que agradecer, ¿verdad? Aún los 2, 3 que Dios los usó para darme de martillazo limpio, yo los bendigo, pues, ¿verdad? Porque creo yo que cumplieron también un propósito del Señor. Entonces, a pesar de que escuchaba la palabra, tal vez por todo el contexto que me volaba en la cabeza de todo lo que yo tenía en la Biblia, sacaba las verdades, entendía las verdades, pero con todo y eso, siempre miraba yo que había algo que había que depurar. Con el tiempo entendí una cosa. Entendí que el que no depura todo el tiempo lo que aprende, ese ya se estancó. Así que todo lo que ahora tenemos y entendemos, procuramos darnos cuenta de aquel principio que dijo Pablo. En parte hablamos y en parte profetizamos. Hoy conocemos parcialmente, hasta en aquel día conoceremos tal y como fuimos conocidos. Así que no nos podemos picar de que tenemos el conocimiento completo, nadie lo tiene, pero ahí vamos en ese proceso. Y eso, esa inquietud por la palabra, por la verdad, siempre tuve una inclinación a amar profundamente a mis autoridades, pero nunca amar más al hombre que a la verdad. Hasta con mi propio padre me pasó. Al día de hoy puedo decir que bendigo a Dios por el padre que tuve. Me dio tantos principios. Principios de honestidad, principios de hombría, principios impresionantes como un ser humano que me enseñó. Y con todo también tengo cosas que quisiera dejar atrás porque creería yo que no es correcto imitarlas. Así que eso me llevó a estudiar hasta teología, hermano. Estuve estudiando teología en la Mariano Gálvez, casi al inicio de la facultad de teología ahí. Ahí estuvimos, unos 2 años tal vez, estudiando, queriendo aprender más y más y más. Y creo yo que esa inquietud, como te digo, nació en mí desde que me convertí. A tener una revolución en mi vida y entender que la verdad de Dios es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sí. Y en el momento del Señor, creo que a través de esta plataforma el Señor me está permitiendo expresarme precisamente así, de eso que estás tú provocando en mi vida, de que hable cosas que no hablaría desde un púlpito. Así es. Pero que ahora tengo la libertad de decirlo y decirle a todos que qué bueno amar a los siervos de Dios. Jamás les invitaría a hacer otra cosa. Es más, creo que el que se mete con los hombres llamados se mete con Dios mismo. Jamás
ultrajar a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero nunca poner algo por encima de la verdad. Y desgraciadamente, a muchos de nosotros nos enseñaron a amar a las instituciones. Nos enseñaron a amar más a los hombres que a la verdad. Y es triste ver gente que se disgusta, se pelea por el nombre de una institución. Y perdónenme que les digo, ¿qué es el IN? ¿Qué es el Calvario? ¿Qué es Casa de Dios? ¿Qué es Fraternidad Cristiana? ¿Qué es Iglesia Presbiteriana? Sino instituciones de carácter eclesiástico que envuelven a la Iglesia del Señor, pero no es la Iglesia del Señor. Ese es precisamente, es parecido como si vos te empezás, imagínate que empieza a haber un incendio en este momento y te agarra fuego la camisa, inmediatamente te la quitas, aunque te quedes desnudo. Pero la camisa no te puedes dar el lujo que queme tu cuerpo. Pero si te estás quemando la piel es otra cosa. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta en esa cosmovisión todo inclusiva que nos hicieron de religión, denominaciones, etcétera, y que también está el Evangelio, la Iglesia, Cristo. Nos hicieron un solo paquete, no diferenciamos entre una cosa y la otra, y terminamos siendo los Saulos enceguecidos por el fariseísmo, persiguiendo a los creyentes de los cuales Cristo lo tuvo que parar y le dijo, ¿por qué me persigues? Porque no podía captar que persiguiendo a esos hombres estaba persiguiendo a la misma persona de Jesús. Así es. Amén. Excelente. Pues abonando a estos temas sensibles y delicados que al final es el objetivo del por qué estamos aquí, ¿verdad? Creo que a lo largo del tiempo, de su experiencia en el ministerio y de la experiencia de muchos que probablemente en algún momento vamos a tener la oportunidad de tenerlos aquí y que nos puedan contar. En lo personal, yo también tuve muchas experiencias religiosas, ¿verdad? Y que al final me llevan a tener esta motivación porque se hable la verdad. Así que hablando de estos temas sensibles, para darle un poquito más de expectativa a la gente que nos escucha, ¿qué otros temas sensibles vamos a tratar en estas plataformas? Temas que usted sabe que están contrarios a la verdad, que se hablan mucho, que hay mucho que se vive en este sistema actual, que están contrarios a la verdad del Señor. Para darle expectativa a la gente, ¿cuáles serían algunos temas que vamos a ir tratando en este? Para poner caliente el asunto. Exactamente. Okay. Bueno, hablemos primordialmente de la religión. Sí. O sea, y cuando hablo de la religión, hay gente que no se da cuenta que es religiosa porque todavía no se ha dado cuenta que es religión. Así de forma rápida, para decirte algunos, por lo menos unos 3 temas. Sí. Cuando hablamos de religión, si yo soy de la línea evangélica, Dios sé, es cierto, hay que salir de la religión pensando en que no soy católico. Claro. Si soy católico, si yo soy católico, y digo, sí, no hay que ser religioso pensando en que solo hay que ir a misa y no tener devoción con el Señor. Entonces, siempre queremos ser como fuera de algo y decir, hey, hay que dejar la religión, pero en la realidad yo no soy religioso. Lo que quiero yo, una de las cosas que quiero destapar acá, es mostrarle a todo mundo, y ya sin ningún problema va, y échenle la culpa a este personaje, que en la realidad los nombres, cualquiera que usemos, ¿verdad?, tiene que ver con religión. Porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Sí. El nombre de la iglesia es Cristo, ¿verdad? En realidad,
La iglesia en el griego es asamblea. No podríamos decir que es un nombre propio, ¿verdad? Porque el nombre de la iglesia, ¿cuál sería? Si yo voy a buscar a la Biblia, ¿cuál es el nombre de la iglesia? Jesús. Porque la Biblia dice claramente, yo soy Jesús, dijo Pablo, el Señor a Pablo, el que tú persigues. Entonces, cuando él se refirió a los cristianos, Cristo mismo le dijo a Saulo que esos cristianos eran Jesús. Así que el nombre de la iglesia, si quisiéramos encontrar el nombre de la iglesia, es Jesús, ¿no? Entonces nosotros tenemos el nombre de Jesús. Cualquier otro nombre colinda con la religión. Y alguien dirá, ¿es solo un nombre? No es solo un nombre. Eso es lo que vamos a mostrar. Si es solo un nombre, ¿por qué no se quita? Claro. No, todos sabemos el trasfondo que tiene un nombre. Decir que un nombre no es nada, como cuando yo a veces trato estas cosas con alguien. No, mi hermano, no se enfrasque usted en los nombres, si un nombre no es nada. Entonces yo una vez le dije a un amigo que él es pastor de una iglesia, me dijo, pero mira vos, me dijo, los nombres no son nada. Ok, le dije yo, agarra el rótulo de tu iglesia y quítalo. Y agarra tus redes sociales y quita el nombre. Y me vas a contar si de verdad no es nada. Hacelo y me vas a contar cuántos se quedan. En otra ocasión lo volví a ver y le dije, mira, contame, ya lo hiciste. Y él se empezó a reír. Él sabe que no es cierto. No, los nombres tienen un sentido, los nombres orientan, los nombres tienen un contenido, solo que es un contenido ajeno a la economía de Dios, ajeno al programa de Dios, ajeno al plan de Dios, ajeno a Cristo mismo. No vamos a hablar de la religión en en todas las aristas que pudiéramos verlo, como vamos a hablar también sobre la conversión. Quiero hablar sobre la conversión. Por supuesto, esto de la conversión nos va a dar lugar a hablar infinidad de asuntos. ¿Qué es realmente ser cristiano? ¿Hasta dónde? Y ojalá que me aguanten los que me escuchen y que puedan hacerse el examen que Pablo nos manda hacer. Examinaos pues si estáis en la fe. Que nos examinemos hasta dónde de verdad podemos decir yo soy hijo de Dios y por qué. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que somos hijos? Porque tristemente muchos, la garantía es que pertenecen a tal ministerio, pues, pero perdonen ustedes, pero ni un ministerio, ni una iglesia, ni un hombre nos da la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dijo Pedro. Así que no hay para dónde más que encontrarnos con Cristo. Pero ¿cómo sé yo que me he encontrado con Jesús? Vamos a hablar de esas cosas, ¿verdad? Quiero también abordar sobre el verdadero crecimiento cristiano. ¿Qué es el verdadero crecimiento cristiano? Para muchos, el crecimiento cristiano está enlazado a qué tanto sirves, ¿verdad? Pero el verdadero crecimiento no es qué tanto haces, ¿verdad? Sino qué tanto eres. Pensemos en una planta. Si tú eres un olivo, ¿me entiendes? Inmediatamente alguien dice sí sirve. El olivo no está haciendo nada. ¿Pero por qué dice alguien sí sirve? Porque dice, le voy a quitar todas esas olivas, las voy a procesar y voy a sacar aceite. Entonces el olivo sirve no porque sirve. No, el olivo sirve porque su naturaleza le permite dar ese fruto. Así si te vas con cada planta, sirve porque produce. Pero si te vas con un chiribisco, con una zarza, que no tiene absolutamente nada, tú inmediatamente dices, no sirve. ¿Qué? ¿Porque la zarza te hizo algún daño? No. ¿O porque dejó de hacer algo? No. Es porque no tiene nada. ¿Verdad? Entonces, muchas personas se enfocan en el servicio cristiano, en qué tanto hago, pero no en qué tanto vivo, en qué tanto se produce la vida divina en mí. Vamos a hablar de ese verdadero crecimiento, de ese crecimiento que no tiene que ver con los estereotipos, ¿verdad?
que no tiene que ver, me vengan con el que no tiene que ver con que si te tatuas o no te tatuas, no, aquí ya les vamos a enseñar entre unos 8 días, les vamos a enseñar los tatuajes, ¿verdad? Pero no tiene que ver si te pones un tatuaje o no te pones un tatuaje, ¿entendés? No tiene que ver cómo vestís o cómo no vestís. ¿Ah? Es una ironía y hasta una ridiculez pensar que una corbata te hace diferente ministerialmente hablando. Es una ridiculez, hombre. Ya es tiempo que de verdad hablemos las cosas claras. ¿Va? Que se mira más estético, correcto. Que es una boda, correcto. Que a la gente le gusta, correcto. Pues hágalo, pero dígalo que lo hace por la gente. Claro. No venga aquí a decir que honra a Dios, porque a Dios, de verdad, le vale menos que nada una corbata. Ahora, si lo estamos haciendo por el prestigio, bueno, pues seamos claros. No es por Dios, es por el prestigio. Es porque me gusta. También vale. Me veo bien. También vale. Me siento, de más caché. También vale. No es pecado. Pero no estoy diciendo que sea pecado venir de traje y corbata. Estoy diciendo que es pecado estar diciendo que todo ese tipo de cosas tienen un valor de tipo espiritual. Todo ese tipo de asuntos. ¿Cuál es el verdadero crecimiento cristiano? Y algunas de las doctrinas más importantes de la Escritura, como la justificación, como el perdón de los pecados, y otras cosas más que tenemos ahí en el cajón, que no hemos podido sacar ni vertir por otros lados, que seguramente aquí sí lo vamos a hacer, mi hermano Sam. Excelente. Pues aprovecho a invitarlos a todos, a los que nos escuchan y a los que nos ven, a poder seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, nos pueden seguir. Aquí vamos a subir pequeños cortos, shorts de todo lo que hablamos. Suscríbanse al canal de YouTube como Marvin Leo Vélez. En todos nos van a encontrar así. Donde en YouTube va a estar la entrevista completa. Y también en Instagram, en Facebook. También estamos en X para que nos sigan ahí. Vamos a estar apareciendo en la mayoría para que todos puedan conocer al Señor de esta manera y todos puedan aprovechar lo que el Señor le ha dado para poder ser libres. Así que los invitamos a todos y gracias por el tiempo y estén atentos porque se va a poner interesante.